buenos días amigos y amigas que nos ven en tu programa Diálogos Jurídicos. Como todos los días lunes que nos damos citas para dialogar, compartir experiencias, ideas en diferentes temas que nos preocupan a los oaxaqueños. El día de hoy, 16 de abril 2018, sin duda el programa resulta bastante interesante por la implicación de lo que representa el tema. Y de igual importancia, darle la bienvenida al maestro Carlos Morales Sánchez, director, presidente de Litigio Estratégico. Maestro, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias Juan, y gracias a tu amable auditorio por la invitación. Muchas gracias. Un currículum bastante interesante, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestría, y también tienes una maestría en materia penal por una universidad extranjera. La California Western School of Law de San Diego, California. Temas de derechos humanos que has emprendido en diferentes aspectos. Me acuerdo del amparo en lengua mixteca, si no me equivoco. En lengua chinanteca en el año ya 2006, hace algunos años ya. Temas lingüísticos también. Defiendes temas en materia de amparo y en materia penal, obviamente. Así es. Hemos promovido amparos ante la Suprema Corte y afortunadamente la Suprema Corte nos ha dado en diversos casos la razón, como es el caso de la persona indígena Mije Serafín Aguilar, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo para ordenar al titular del Poder Ejecutivo que tradujera a la lengua indígena Mije la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. Sin duda material bastante interesante y de impacto para construir parte de este Estado de Derecho que tenemos, con un sinfín de legislación, pero que a veces también queda en retórica que no se aterriza. Y con estos ejemplos de litigio, que finalmente a través del litigio estratégico que vienes realizando, mi estimado maestro, pues finalmente estás dejando las bases fundamentales y estás generando pues un cambio en esos temas jurídicos que tenemos propiamente. Sí, queremos, por decirlo en términos sencillos, aterrizar los derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía. Los derechos están establecidos en un pedestal, en lo más alto de la pirámide normativa, y lo que nosotros queremos hacer es, a través de las herramientas de litigio, es hacerlos aterrizables, hacerlos asequibles a la ciudadanía. Con esa breve descripción que finalmente ocupa para dar a conocer, para conocer finalmente quién es el maestro Carlos Morales Sánchez con todos estos temas de litigio, damos entrada al programa el día de hoy que nos ocupa sobre el amparo de rescate al río Salado y al río Atoyac. Un amparo que sin duda genera la reflexión de todos los oaxaqueños por el impacto que representa. Mi estimado maestro, si bien es cierto que el artículo 4 constitucional nos establece en uno de sus párrafos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, bien lo decía parte de todo lo que se está escribiendo en estas últimas semanas sobre el tema del amparo que finalmente fue concedido. Ya nos comentarás cómo va el procedimiento. Pues finalmente es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos oaxaqueños y demás personas, porque finalmente dependemos de un medio ambiente sano. ¿Qué implica ese parrafito, ese renglón que dice el cuarto constitucional sobre el tema del medio ambiente sano? Implica un conjunto de derechos que la ciudadanía tiene respecto de la casa que habita, que es el planeta. En este tema de la contaminación, no solo las autoridades son responsables, también la ciudadanía es corresponsable. Es cierto, nosotros, el Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, promovimos un amparo en contra de la autoridad, en contra de diversas autoridades municipales, estatales y federales, por la situación tan lamentable que se encuentra en nuestros ríos, precisamente con base en el derecho establecido en el artículo 4 constitucional, que es precisamente el derecho al medio ambiente sano, adecuado al desarrollo, adecuado para el desarrollo y el bienestar. Es importante indicar, en este caso, que la norma constitucional establece el mandato de que todas las personas que habitamos en México tenemos ese derecho humano.
Ese derecho humano también está reconocido en el Protocolo Adicional de San Salvador. Es decir, existe una brecha entre lo que la norma establece y lo que acontece cotidianamente en nuestra realidad. Y para advertir esa brecha, lo que tenemos que hacer solamente es transitar por las márgenes de los ríos que antes fueron muy bellos y que circundan nuestra ciudad de Oaxaca. El espectáculo es lamentable: contaminación, basura, áreas completamente putrefactas. El paisaje del río Sarado y también el del río Atoyac es completamente desolador. De esta manera advertimos que hay una separación, una brecha entre lo que la norma constitucional postula y todo lo que implica el derecho a un medio ambiente sano con lo que sucede realmente, que tenemos ríos que son canales de desagües, lugares donde vamos a tirar basura. Entonces advertimos que lo que dice la norma y lo que sucede realmente no encuentra puntos de compatibilización. Por eso promovimos el amparo. Quisiera comentarle a tu auditorio que el amparo tradicionalmente se había utilizado solamente como medio de protección contra órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, clausuras. Para todo eso, la ciudadanía utilizaba el juicio de amparo. Era impensable que utilizáramos el juicio de amparo para proteger este tipo de derechos. En el litigio estratégico indígena Asociación Civil, nos atrevimos a plantear una demanda de amparos porque nosotros pensamos, y ahora tenemos la certeza de que así es, que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos justiciables y exigibles a través de mecanismos institucionalizados de protección como es el juicio de amparo. Por eso, y en atención a la situación tan lamentable de los ríos, es que promovimos este juicio de amparo. Ante esta situación, digo, la realidad que nos ocupan de los ríos, la contaminación, que finalmente el otro día en una charla que dabas, hace unos días, igual en que informaba sobre el amparo, se manifestaba de que no hay microorganismos, no se puede generar vida por toda esa contaminación que hay dentro, lo que podríamos decir, si todavía se le puede decir, agua en lo que lleva el río. La propia Conagua en un informe que rindió ante la Autoridad Judicial Federal informó algo muy triste, que el río Salado ha perdido su capacidad de autorregenerarse. También informó respecto del río Atoyac que está sumamente contaminado. Es decir, ellos califican la contaminación como baja, media, alta, pero esta clasificación en la que fue colocada la contaminación del río es que está en la parte más alta de la contaminación, y es precisamente en la parte del río que atraviesa la ciudad de Oaxaca, donde tiene ese nivel de contaminación tan alto y tan preocupante. Digo, resulta bastante interesante y preocupante esta situación porque al final de cuentas, por un lado, la omisión de las autoridades, como en muchos temas. Sí, así es, efectivamente. Municipales, estatales y federales. Y de ahí la corresponsabilidad que hablabas de nosotros los seres humanos. Así es. Que en lugar de cuidar o sembrar una planta o proteger un arbolito, de repente nos damos cuenta que en el afán de este desarrollo que vamos generando, pues vamos destruyendo también lo que hay a nuestro paso. Hace unos días me tocó ir a varias comunidades, recorrer por esta zona de rumbo a Tuxtepec y esta zona a Yerbelagua, y te das cuenta de que muchas zonas parecieran ser desérticas, seco por todos lados. Y el tema de impacto que finalmente lo de las lluvias, que no está lloviendo mucho, de repente que llueve bastante, bueno, finalmente se correlacionan un sinfín de factores que te hicieron ver
la realidad de lo que estamos teniendo. Y a partir de ahí, el nacimiento, la idea de construir el amparo, atendiendo a temas de derechos culturales, económicos, sociales, atendiendo al tema de la protección al medio ambiente. Presentas el amparo, el escrito de amparo, tengo entendido que recayó en el juzgado primero de distrito, y de ahí inicias todo un procedimiento legalmente. Quiero comentarte que el amparo del juzgado primero de distrito pertenece a una segunda generación de amparos que el litigio estratégico indígena ha promovido en favor de los ríos. Nosotros ya habíamos presentado unas demandas de amparo que en primera instancia, que en el primer momento ni siquiera fueron admitidos. Ya habíamos promovido desde el año 2014 un conjunto de demandas de amparo contra la contaminación del río Salado y del río Atoyac. Como estamos en un proceso todavía de implementación de la nueva ley de amparo y de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que amplía el marco de derechos humanos que los ciudadanos tenemos, los amplía ahora los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional, es decir, los que están en los tratados internacionales, pues por parte de los operadores judiciales habían dudas de que si el juicio de amparo podría ser un mecanismo para la protección del medio ambiente. Desde esta perspectiva, un juez federal en el año 2014 no aceptó nuestra demanda de amparo, de las primeras demandas de amparo que promovimos por la contaminación. Acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en queja. Una de las primeras quejas que una de las primeras quejas que ha resuelto favorablemente la Suprema Corte en beneficio nuestro fue precisamente eso, esa queja. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al juez federal en el año 2014 que se admita la demanda de amparo. Y la demanda de amparo se tramita, el juicio se tramita, y después el juez federal niega el amparo. Nosotros acudimos en revisión con esos primeros amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo la ponencia del ministro Franco se consideró amparar el proyecto que salió listado. Proponía amparar al litigio estratégico indígena por la contaminación de ese río. Desafortunadamente, en la votación no fue favorable al litigio estratégico indígena, pero en esa resolución se nos indicó exactamente cómo debía operarse, qué requisitos debían cumplir las demandas de amparos que se promovieran por hechos similares. Nosotros reunimos esos requisitos y volvimos a plantear una nueva demanda de amparo subsanando, complementando lo que nos había faltado en la primera demanda. Debemos reconocer esto porque el conocimiento no se construye de manera automática, sino es un procedimiento que se va realizando, experiencias, ensayo y error, y además estamos ante un caso completamente inédito. Nadie lo había hecho antes. El viejo libro de Burgoa no hace ninguna referencia a que este tipo de amparos es procedente. Ninguna referencia. Entonces había que hacer una construcción teórica para sustentar ahí la procedencia de nuestro amparo. En esta segunda remesa de amparos, por llamarlo de alguna manera, nosotros reunimos los requisitos que la Suprema Corte nos dijo y volvimos a hacer el planteamiento. Ahora, este amparo es uno del conjunto de amparos que nosotros promovimos y afortunadamente, con la Constitución en la mano, la jueza primero de distrito, consciente de ser titular de un órgano de protección constitucional, emite una resolución impecable y protectora.
esa resolución es impecable porque reúne todos los requisitos de forma a fondo, de constitucionalidad que se requiere, precisa los efectos que debe tener la sentencia de amparo, explica claramente la naturaleza de la violación y también se envía un mensaje muy claro a las autoridades. Los derechos constitucionales no deben estar establecidos en lo alto de la Constitución, en un pedestal convertidos en retórica jurídica, sino deben ser ejercitados cotidianamente por la ciudadanía. El mensaje, aparte de ello, es muy claro. Es un mensaje a las autoridades. Y recuerdo a las autoridades, nuestro río, a las autoridades responsables en este juicio de amparo, nuestros ríos no aguantan más, requieren ya una intervención urgente. La propia Conagua dijo que el río Salado ha perdido la capacidad de autodepurarse, es decir, está a punto de morir, y lo advertimos. Se hacen obras al lado del río sin ninguna planeación. Ahora los políticos han tomado a los ríos como banderas de campaña. Prometen y prometen. Sabemos que una vez que concluyan las campañas, los ríos entrarán a una fase de olvido. Hay algunos que ya fueron diputados o senadores y nunca hicieron un pronunciamiento ni un humilde punto de acuerdo respecto de la contaminación de los ríos Laos y Atoyac. Porque ahora nos dicen que sí se van a preocupar por los ríos. La invitación a las autoridades responsables, querido amigo, es que no interpongan el recurso de revisión, porque eso va a implicar que nos tardemos más, retrasará la ejecución de esta sentencia de amparo y nuestros ríos no aguantan más. Debemos hacer algo ya a partir de ahora. Finalmente la Suprema Corte va a declarar infundados los recursos de revisión porque ha sido la propia Suprema Corte la que ha establecido los lineamientos que deben seguirse en este tipo de amparos. Por eso, promover un recurso de revisión únicamente es retardar este procedimiento, y la ciudadanía y los ríos nos merecemos otra cosa. Sin duda, comentabas hace un momento sobre el tema de la retórica. Efectivamente, el amparo es el 621/2016. La juez es Elizabeth Franco Cervantes, del Juzgado Primero de Distrito, con sede en San Bartolo, Coyotepec, que ella de una u otra manera decía: el derecho al medio ambiente no debe ser considerado poesía constitucional. Y efectivamente, a través de este tema, resulta histórico el amparo por la protección, por la implicación que representa, por las omisiones de las autoridades, pero que también, ¿cuántas autoridades, rápidamente, maestro, cuántas autoridades están involucradas en esta, que les compete directamente el problema de todo lo que son los ríos? 18 autoridades, pero quiero comentarte una cosa. La técnica del juicio de amparo implica que incluso deberán cumplir autoridades que no han sido señaladas como autoridad responsable. Nosotros construimos nuestra demanda de amparo y señalamos a las autoridades que nosotros consideramos deberían intervenir en el tema. Si en el camino, si cuando estemos construyendo el proyecto para salvar el río, se advierte que hay otras autoridades que deban intervenir, las autoridades que deban de proveer los recursos, el poder legislativo, etcétera, pues entonces la autoridad judicial federal deberá llamar a esas autoridades para que cumplan con la sentencia de amparo. Y las sentencias de amparo en este país son las únicas sentencias que se cumplen. Las sentencias del juicio de amparo derivan del único instrumento efectivo de protección a los derechos humanos en México. La Suprema Corte recientemente ha mandado mensajes a autoridades omisas,
Me refiero específicamente al delegado de la Venustiano Carranza en la Ciudad de México, que fue destituido y consignado ante el Ministerio Público. Las sentencias de amparo no son para enmarcar en los despachos de los abogados, son para ejecutarlas. Y eso es lo que vamos a hacer con esta sentencia de amparo. En el momento en que haya quedado libre de obstáculos el cumplimiento. Desde aquí reitero mi admiración y mi respeto para el Poder Judicial de la Federación, que sabemos los abogados litigantes es el último espacio donde vamos a buscar siempre la protección. Por ello siempre mi admiración y mi respeto para el Poder Judicial de la Federación en todos sus órganos. Finalmente ahorita está corriendo el trámite para las autoridades si presentan o no el recurso. Sí, así es. Siendo bastante positivos, no presentan el recurso, finalmente se tiene que hacer efectiva la sentencia, se tiene que ejecutar la sentencia. ¿En qué términos está esa sentencia, maestro? Digo, yo sé que hablar del tema jurídico implica mucha terminología que a veces nuestro auditorio, que no está inmerso en todos los días con el tema jurídico, pero en un lenguaje entendible para toda la ciudadanía que nos ve, ¿qué implica la sentencia? La sentencia implica que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, deben coordinarse para atender la contaminación del río. Deben coordinarse para limpiar y para sanear los ríos y para generar un equilibrio ecológico en los ríos. La doctrina interamericana respecto del tema de este tipo de sentencias que son para proteger el medio ambiente indican que las órdenes que emitan las autoridades judiciales tratándose de este tipo de derechos deben ser lo más amplia posible en el lenguaje, en la construcción del mandato deben ser lo más amplio posible para que sea la autoridad administrativa, el servidor público encargado de la ejecución, quien vea exactamente qué es lo que tiene que hacer. Nuestras autoridades judiciales federales no son áreas que traten, conozcan a fondo el tema ambiental, para eso tenemos las áreas especializadas en esos temas específicos, la Profepa, Conagua, Semarnat, etc. Ellos son los técnicos en estas materias. Entre todos debemos construir el mejor proyecto para salvar a los ríos. Y ya que estemos de acuerdo en el mejor proyecto para salvar a los ríos, lo que tenemos que hacer es empezar a ejecutar esos proyectos. No es una sentencia de amparo que pueda cumplirse en 72 horas. No es una sentencia de amparo que pueda cumplirse en 24 horas. No, ni es una sentencia de amparo que la autoridad deba cumplir unilateralmente. Estamos ante un escenario nuevo de ejecución de las sentencias de amparo. Necesariamente esta sentencia debe cumplirse con las herramientas de lo que en Sudamérica se ha llamado la justicia dialógica. Tenemos que sentarnos, las universidades, las asociaciones civiles, los organismos encargados del ambiente, las dependencias encargadas del recurso, el poder legislativo, para construir el mejor proyecto. Y ya que hayamos construido el mejor proyecto de salvamento de los ríos, tendremos que sentarnos, las asociaciones civiles, las organizaciones ambientales, para fiscalizar, supervisar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, el Poder Judicial de la Federación verificará el cumplimiento y dirá si se cumplió o no se cumplió la sentencia de amparo. Si se cumplió la sentencia de amparo o fue solamente una simulación de cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Cómo debe de participar la ciudadanía? ¿Qué debe de hacer la ciudadanía ante esta sentencia que
nos queda claro, involucra a todas las autoridades, va a convocar en su momento litigio estratégico en coordinación con las autoridades para llevar a cabo esa realidad de lo que es la ejecución de la sentencia. Ver que el día de mañana pues todos tengamos la satisfacción de poder disfrutar de lo que fue, de lo que hemos podido ver. No me dejarás mentir que muchas veces lo hemos visto en libros, en revistas, de lo que fue el río Atoyac, de lo que fue el río Salado, con esa grandeza que tuvieron. ¿Va a ser una realidad, mi estimado Carlos? Sí, sí va a ser una realidad. La invitación a la ciudadanía para que empecemos a tomar conciencia ecológica, para que empecemos a preocuparnos respecto del mundo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Puede esto sonar a una frase trillada, pero es muy cierta. La digo porque es muy cierta. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? En nuestro egoísmo nos aprovechamos los recursos naturales, contaminamos, utilizamos unicel, popotes, contaminamos nuestros mares. Cuando hay pequeñas cosas que nosotros podríamos hacer como ciudadanos y que podrían servir para incidir un poquito en modificar todo esto de lo que estamos viviendo. Los niños pequeños, nuestros hijos, ya tienen más desarrollada la conciencia ecológica, y si alguien se atreve al ir conduciendo, al tirar una bolsa de nylon o una lata, recibimos una reprimenda de los pequeños. Así es, pero tenemos que hacer esto más grande y más fuerte. Me refiero a la conciencia ecológica. Tenemos que empezar a cuidar nuestros bosques, a no contaminar, a separar nuestra basura. Y respecto del tema del río, de los ríos, de nuestros ríos, lo que tenemos que hacer es hacer visible este problema. Tenemos que desacostumbrarnos a la contaminación en la que se encuentran. Tenemos que empezar a inconformarnos. Naturalmente los ríos no nacieron contaminados. O sea, están contaminados en virtud de omisiones y acciones gubernamentales, pero también por la desidia nuestra, por no preocuparnos por nuestros ríos. La ciudadanía debe tomar conciencia, debemos tomar conciencia ambiental, de que tenemos que cuidar nuestra casa, que es el planeta. Y respecto de los ríos específicamente, empezar a visibilizar este tema y que no quede en el olvido. Nosotros requerimos acompañamiento, nosotros requerimos apoyo, y porque todo ese trabajo, tú lo sabes, todo ese trabajo lo hemos realizado sin recibir ningún financiamiento, ni nacional ni internacional, ni de ningún partido político. Nosotros no recibimos ningún financiamiento de nadie. Si recibiéramos un financiamiento, tal vez podríamos hacer mucho, mucho más. Contribuimos con este grano, con este pequeño esfuerzo que hacemos nosotros desde la sociedad civil, pero con nuestros recursos y nuestro esfuerzo de nuestra pequeña asociación. Somos 5 abogados los que estamos trabajando solamente con voluntad y muchas ganas de este tipo de trabajos. Y como comentábamos, no es solamente el tema del río el que litigamos, también litigamos en favor de las lenguas indígenas, también litigamos en contra de artículos que restringen el derecho de acceso a la justicia plena a los pueblos y las comunidades indígenas, y también tenemos amparos en contra de omisiones legislativas del Poder Legislativo, que no ha construido la reforma constitucional indígena del 14 de agosto de 2001. En esto andamos. Con todo el tema de, ya rápidamente has explicado el procedimiento, la etapa en que sigue, y obviamente que lo mejor que buscamos todos los seres humanos pues es vivir en un mundo mejor. No es retórica, lo decías acertadamente, como pareciera trillado, es utilizado
por una serie de políticos como el día de hoy, que apareció en diferentes medios de comunicación, que ahora resulta que todos los candidatos van en favor de la protección del medio ambiente y los ríos y todo, ¿no? Buen tema. Finalmente, muchos políticos han dicho eso. Recuerdo cuando el presidente de la República inició su campaña a la presidencia, manifestó que en México íbamos a tener el acceso al Internet de manera gratuita. El derecho al Internet es un derecho humano también, reconocido por la ONU, por la UNESCO, pero finalmente más del 85% de nuestras poblaciones pues, no tienen un buen servicio de vías de comunicación. Bueno, no podemos hablar de que nuestras escuelas tengan internet si algunas no tienen un piso firme y no tienen paredes y no tienen ventanas. Grandes cuestionamientos que se le hacen a todo el sistema político mexicano, a sus gentes, a sus políticos, a los que tenemos como autoridades. Pero la ciudadanía tenemos que recobrar nuestro carácter de ciudadanos y demostrarle y de exigirle, decirle al servidor público que es nuestro servidor y que la ciudadanía es el patrón, es el empleador, es el jefe. Debemos seguir construyendo ciudadanía. Que finalmente ese es el tema, construcción de la ciudadanía donde yo ciudadano me involucre en todos los temas, por mínimo que sea, de manera individual y en el momento en que generemos esa inercia que la colectividad se vaya involucrando en estos temas, demostrado está que las cosas van a tener que cambiar, porque los políticos finalmente tendrán que hacer lo que la ciudadanía les está ordenando, haciendo lo que la Constitución les dice, no más en perjuicio de... Hay muchos temas en los cuales la ciudadanía ha permanecido apática, indiferente, por temor, por desconfianza o por un sinfín de factores que no nos ha generado aterrizar esa verdadera construcción de la ciudadanía. Digo, a través del tiempo en la historia mexicana nos va dando momentos fundamentales de cómo el ciudadano se ha organizado de manera violenta en algunos casos, de manera pacífica, pero también a través de marchas, manifestaciones, que no es la vía correcta, pero finalmente es un derecho que así está consagrado en la Constitución, como último recurso cuando las autoridades no quieren hacer caso, y finalmente quedó demostrado hace unos días con un tema bastante delicado en la paralización de todo un sector del tema de salud. Nosotros consideramos el litigio estratégico que vamos a utilizar las herramientas institucionalizadas, las herramientas que existen en la ley para manifestar nuestra inconformidad. Respetamos el derecho de la ciudadanía a manifestarse, a hacer protestas sociales. Nosotros consideramos que también podemos protestar a través del juicio de amparo, a través de quejas, a través de denuncias, a través de mecanismos institucionalizados. Podremos nosotros también llevar nuestra inconformidad y exigir que se respeten nuestros derechos y exigir el cumplimiento, como en este caso, de las sentencias de amparo. Sí, acertadamente lo decías, las únicas sentencias que finalmente se cumplen son las del juicio de amparo. Hace escasamente en el mes de diciembre me tocó llevar un litigio después de 8 años en que era difícil cobrar un laudo. Pasaron 3 administraciones y agotar todo el procedimiento finalmente, primero al tribunal colegiado y después llegar hasta la sala civil en que emitió y ordenó en 72 horas la liquidación, el pago de ese laudo, y en caso de que no fuera así, la separación, porque había muchas irregularidades que se dieron, la separación de la autoridad. Grande fue la sorpresota que en menos de 12 horas la autoridad decide empezar a pagar diferentes conceptos cuando 3 administraciones no lo habían hecho. Es un tema bastante interesante. Efectivamente tenemos que tener la confianza en las instituciones, tener esa credibilidad de las instituciones, pero a través de lo que vienen haciendo. Y es ahí donde se involucra el ciudadano jugando ese papel fundamental para exigir la defensa de sus derechos. Ejemplo claro, litigio estratégico que viene realizando diferentes temas, diferentes amparos, diferentes procedimientos y que sin duda va construyendo más. Pero también, con todo respeto lo digo, maestro, pareciera aislado porque también la ciudadanía sigue permaneciendo apática. Seguimos permaneciendo indiferentes a muchos temas que nos deben de preocupar a todos, porque al final de cuentas, no me dejarás mentir, la Constitución del 27 establece: no somos mixtecos, no somos serranos, no somos tontepicanos, somos oaxaqueños porque vivimos en una misma Constitución, bajo una misma tierra y bajo un mismo territorio. Y a partir de esos elementos
todos vivimos acá y a todos nos involucra el tema. De una u otra manera, en menor grado, finalmente son las autoridades estatales, municipales, estatales, federales, que tendrán que hacer la labor más fuerte, pero también los ciudadanos tendríamos que acompañar en todas estas acciones que no dudo que el día de mañana finalmente se van a ir generando para aterrizar materialmente esta sentencia. Esperemos que no quede ahí nada más. Finalmente la sentencia tendrá que cumplirse. Veremos cómo es un proyecto no de unos días, involucra organismos internacionales también. Exacto. Que traen ya toda esta, que han superado muchos temas. ¿Qué experiencia tenemos a manera internacional, maestro Carlos, en estos temas? Yo quisiera comentar que la promoción del amparo para la protección de los ríos Salados y río Toyac no es algo que haya nacido por generación espontánea. Nosotros recibimos capacitación en materia de derechos económicos, sociales y culturales con una organización hermana muy grande que es de justicia. Es una organización de Colombia. En los talleres, eventos en los que hemos participado, nos han comentado experiencias exitosas de muchas partes del mundo. Una de las experiencias que más nos atrajo la atención fue el caso del río Riachuelo en Buenos Aires, Argentina, y el caso del río Bogotá. ¿Cuál es la característica de este tipo de asuntos? Pues que estos ríos se salvaron, se protegieron en virtud de mecanismos jurisdiccionales como el juicio de amparo mexicano, pero que en otras partes se llaman acciones de tutela o amparo en Argentina precisamente. Pero esas experiencias fueron retomadas por nosotros, por nuestra pequeña asociación civil, y a partir de ahí construimos, adaptamos la argumentación para aplicarla en este modelo mexicano del juicio de amparo. A nosotros nos congratula mucho, por ejemplo, el trabajo que está haciendo de justicia respecto de la Amazonía. Es un trabajo muy importante. Ellos van en la punta de la lanza de la protección del medio ambiente, la Organización de Justicia. Y mi querido amigo, el doctor César Rodríguez Garavito, que dirige tan brillante organización, ellos van caminando hacia adelante y van marcando la pauta de estos litigios ambientales, para proteger el medio ambiente. Muy importante, muy interesante. Daremos seguimiento al trabajo que hace de justicia. Recientemente una abogada de nuestra organización, de nuestra pequeña organización, estuvo en un taller de justicia en Santa Marta, en Sierra Nevada, precisamente intercambiando las experiencias nuestras y nosotros aprovechando las de ellos, porque es muy importante tejer esas redes de apoyo en todas partes del mundo. Nosotros vamos a los foros a platicar nuestras experiencias, utilizamos también a nuestros amigos, pedimos a nuestros amigos que están en los medios de comunicación, nos ayudan a difundir el trabajo que estamos realizando, porque lo que dices es cierto. Nuestras iniciativas parecen aisladas, parecen pequeñas, somos una pequeña gota de agua en un desierto, es cierto, pero precisamente la tarea que tú realizas de ayudarnos con la difusión, de tener esta conversación, pues nos permite que a través ahora, con los medios de difusión, las redes sociales, pues permite que la palabra del litigio estratégico indígena pueda ser escuchada en todas partes del mundo. Tema fundamental que comentas, Carlos. El Estado de Colombia, el país, la nación de Colombia, pareciera que es punta de lanza en todos estos temas de protección. Si la memoria no me falla, ellos tienen un documento que hablan sobre los derechos de la madre tierra. Tienen una norma jurídica que le dan, pareciera como una persona moral, como un ente de protección que tiene ciertos derechos y obligaciones. Recientemente comentaba sobre el tema de la Amazonia, que la Corte Suprema emitió la protección inmediata por el tema de salud, medio ambiente, una combinación de derechos. Apenas en el mes de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre el tema de protección al medio ambiente. Finalmente,
el tema del medio ambiente es un tema urgente de atender, en la cual todos tenemos, repito en varias ocasiones, y quiero ser pues, insistente en este tema, nos involucra a todos los ciudadanos, que final de cuentas, que al final del camino somos los que vivimos en esta tierra. Y si no hacemos algo, pues la realidad va a ser terrible, como lo que se habla en términos de desarrollo sustentable o derecho sustentable, en la cual uno de los elementos establece que el disfrute de los temas naturales debe de ser para uno mismo y para las futuras generaciones. Hace un momento lo decías, no seamos egoístas de qué es lo que finalmente le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y a partir de ahí tenemos que hacer conciencia, tenemos que involucrarnos, tenemos que participar para generar este conjunto de acciones. Siendo realistas, no se impugna, no se presenta el recurso. ¿Qué sigue, maestro Carlos? Seguiría la ejecución de la sentencia de amparo. ¿Cómo? Tendríamos que construir un gran proyecto, todos. Intervenir en esa construcción del gran proyecto. El problema es sumamente grande cada vez que hablo con alguna persona que vive en las márgenes del río, cerca del río. Me hacen referencia a problemáticas muy particularizadas, hacen referencia a los fraccionamientos, a la basura que se deposita en los lugares, en las márgenes del río. Se hace referencia también a la insensibilidad de las autoridades municipales, se hace referencia a que hay varias plantas de tratamientos que son elefantes blancos y no funcionan. Entonces tenemos una problemática muy compleja, Juan, demasiado compleja. Por eso es que lo primero es que tenemos que ponernos de acuerdo respecto del proyecto que se va a aplicar. El proyecto desde luego debe ser integral, porque realmente los ríos nacen en lugares diferentes, pero al final se convierten en uno solo. Aquí junto al Parque El Tequio se vuelven uno solo y continúan hacia el Pacífico, pero continúan contaminados. Y hay otra parte más adelante donde el agua ya está limpia por los afluentes y el mismo método, el mismo río que se purifica. Pero en estas partes donde el río, donde es próximos a la ciudad de Oaxaca, nosotros, toda la ciudadanía debe involucrarse para la construcción de un proyecto integral. Una vez construido el proyecto integral, tendremos que reunirnos para verificar el cumplimiento, que ese proyecto efectivamente haya sido llevado a la realidad, que ese proyecto sea de utilidad, que ese proyecto efectivamente sea benéfico. Posteriormente, el Poder Judicial de la Federación debe verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? No lo sé. Tal vez 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Pero quiero decirte que el litigio estratégico indígena no desistirá en darle el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de amparo. Queremos vida para darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia de amparo. Estoy seguro que esta iniciativa, que es muy pequeña y muy focalizada, se extienda poco a poco y la ciudadanía sienta que sus ríos son suyos y que como son suyos tienen que protegerlos. Mi estimado Carlos, hace unos días cuando dabas este informe sobre la situación del amparo, uno de los colegas te hizo una pregunta de cómo visualizas la sentencia. Dijiste unas palabras que ojalá quisieras repetirlas. Tengo un amigo muy querido que vive en la Ciudad de México, pero que su infancia transcurrió en las márgenes del río Salado. Él me dijo, había peces en mi río, había peces, yo pasé mi infancia ahí, había peces, aves, etc. Era un lugar bello, era como el río de Mark Twain,
Era un río mágico y bello donde nosotros jugábamos y nosotros nos bañábamos, y desafortunadamente llegó la contaminación y nos echó a perder el río. Y nadie dijo nada, me dijo. Le dije, yo sueño con que tu río es más tuyo que mío, pero es patrimonio de la humanidad entera. Algún día también vuelva a tener peces, vuelva a tener aves, vuelva a tener la fauna del lugar. Yo sueño con que nos paremos en el puente del río Salado y podamos ver un río bello, un río vivo, un río verde, un río amable. Y eso creo que podría ser un legado que esta generación dejara a sus hijos, dejara a sus nietos. Eso es lo que espero del río. Mi estimado Carlos, rápidamente voy a dar lectura. El amigo Cayetano Ruiz te manda felicidades a felicitar por la reflexión, excelente reflexión. También Nematini Acevedo Silva, excelente participación, amigo Carlos Morales. Con toda esta tecnología, bueno, finalmente ahí nos acaban de dar el dato, más de 1.185 personas que están al pendiente de lo del programa por lo que representa, esperando y haciéndole este llamado también a estas 1.185 personas para que en su momento pues participen, porque finalmente el tema de la protección al río, el saneamiento al río, el poder visualizar un río hermoso como lo que fue, nos involucra a todos. 2 participaciones más, mi estimado Carlos. ¿Qué más va a ser litigio estratégico? ¿Y cómo puede involucrarse la ciudadanía más a este tema del río? Queremos canalizar las inconformidades a través del juicio de amparo. Dentro de algunas semanas presentaremos una iniciativa, no una iniciativa legislativa, sino una iniciativa a la ciudadanía para invitarlos a que promovamos más amparos en favor del río. Es posible que si las autoridades responsables en su insensibilidad promovieran el recurso de revisión, el asunto llegaba hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esos nuevos amparos, que no solamente es litigio estratégico, ese grupo de abogados inquietos, los que quieren que el río se descontamine. Queremos decirle a la Suprema Corte, a los órganos del Poder Judicial de la Federación, que esto no es solamente una iniciativa de los abogados del litigio estratégico indígena, sino que es una iniciativa ciudadana. Vamos a convocar a la ciudadanía a que promuevan sus amparos y como una marejada podamos decirle al Poder Judicial de la Federación, esta es una demanda de la ciudadanía, es una demanda del pueblo de Oaxaca. Queremos rescatar nuestros ríos para que las autoridades responsables no confundan. Esto no es un amparo de litigio estratégico indígena asociación civil. Esto es un amparo, es un clamor de ayuda en favor de los ríos de la ciudadanía de Oaxaca. Y ese es el mensaje que queremos mandar a la Corte. Pero en este momento no tenemos la capacidad técnica y organizativa para promover 2.000 amparos. Pero queremos acercarnos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y empezar a establecer convenios con instituciones académicas para que nos apoyen, podamos tomar el apoyo de los prestadores de servicio social, alumnos, para que nos ayuden para el seguimiento de por lo menos 1.000 juicios de amparo. Mi estimado Carlos, los que estamos inmersos en el tema jurídico sabemos de tu trayectoria, sabemos de todo el trabajo que vienes desempeñando. Hay varias participaciones. Vladimir dice: el maestro Carlos Morales ha tenido a bien pensar en el futuro de nuestros hijos e incluso de nuestros nietos. Es relevante tomar el dato del esfuerzo y la conciencia de que un abogado se debe escapar de su escritorio para buscar en bien a nuestra comunidad, sin que involucre temas políticos, solamente hacer ver a las autoridades cómo deben cumplir la ley. Muchas gracias, maestro, un afectuoso saludo.
Muchas gracias, Vladimir. Gracias por tus hermosas palabras. Efectivamente, aquí no hay partidos políticos ni hay políticos, solamente ciudadanos. Nematini Acevedo Silva, la sociedad civil debe de empezar a accionar para que las autoridades empiecen a hacer su trabajo. Sí, construir ciudadanía. Se llama construir ciudadanía. Guadalupe García Cirilo, felicidades Oaxaca, felicidades maestro Carlos Morales. Muchas gracias Guadalupe por tus palabras. Y las demás, bueno, hace un momento las leímos. Maestro Carlos, última invitación para la ciudadanía. ¿Qué hacemos en este momento, independientemente del trámite, del proceso que sigue el juicio de amparo? ¿Qué podemos hacer desde este momento? ¿Tenemos que esperar finalmente la sentencia o podemos hacer algunas acciones para empezar a organizarnos y que le entremos todos al rescate del río? Primero, voy a convocar en esta semana a los abogados para construir un foro de abogados, un frente de abogados para la defensa del río. Eso es por lo que se refiere a los abogados, porque necesitamos el apoyo de los abogados, porque en estos momentos el tema del recurso implicará, si se presenta el recurso de revisión, pues un debate jurídico. Atender, seguir, dar seguimiento al tema del recurso implicará pues que se requiere el apoyo jurídico. Eso por lo que se refiere al tema de los abogados y de la construcción de un frente jurídico para la defensa del río. Estás cordialmente invitado, pienso invitar a grandes compañeros de litigio, a grandes amigos que han trabajado desde otros frentes, otros temas, para unirnos y afrontar esta última parte del tema jurídico de este juicio de amparo. También con ellos quiero plantear la posibilidad de la presentación de demandas de amparo respecto del río, para ir generando una presión jurídica respecto de que esto es una demanda social, una demanda colectiva. La ciudadanía. ¿Qué va a hacer la ciudadanía? Tener presente siempre que también nosotros somos corresponsables de la contaminación del río. Cuidar sus residuos, no contaminar. Cosas muy sencillas como no usar el unicel, separar la basura, los popotes. Tenemos que cuidar esas pequeñas cosas que realmente vienen y generan una gran bola de nieve en protección del ambiente. Queremos decirles que en breve vamos a pedirles que suscriban sus demandas de amparo. Vamos a pedirle eso a la ciudadanía. Queremos que estén al pendiente. Promovimos en change.org una iniciativa ciudadana para que nos ayuden firmando esa iniciativa y poco a poco podamos hacer más visible este problema, este terrible problema de la contaminación de nuestros ríos. Así estará la participación de la ciudadanía. En determinado momento convocaremos a la ciudadanía para que nos firmen peticiones de apoyo, para que nos ayuden y no nos dejen solos en este tema que es tan nuestro. Mi estimado Carlos, sin duda interesante el tema. Hay varios temas, elementos de qué abordar sobre el tema del juicio de amparo y sobre todo su aplicación y la sentencia que finalmente no dudamos que pronto ha de llegar. La vinculación de todos los sectores, asociaciones, profesionistas, finalmente toda la ciudadanía, para empezar a construir esta ciudadanía en materia del medio ambiente. La educación, que finalmente es otro papel fundamental para empezar a educar a las personas a cuidar, a reciclar, a utilizar, finalmente a no contaminar. Es un tema amplio, bastante amplio, que tendrán que pasar muchos años para poderlo aterrizar. Esperemos que no sean muchos años, esperemos que... Pero tenemos que empezar hoy. Sin duda. Ese es mi tema de conclusión. El avance que estás dando finalmente está sentando las bases para hacer algo de manera urgente, puesto que ya los ríos ya no aguantan más
y es toda la contaminación que nos está generando, con todo lo que implica en materia de salud también. Y es ahí donde el ciudadano tendrá que intervenir ya, no como tema político de campaña, pero tendrá que involucrarse finalmente en este momento para hacer las cosas y mejorar nuestra calidad de vida. Mi estimado Carlos, felicidades por todo este trabajo. Digo, sabemos de tu trayectoria que vienes desarrollando. Ejemplo de buen oaxaqueño en la construcción de ciudadanía, en la modificación de la legislación, en mover a toda esta administración para que también se pongan a hacer algo, que es trabajar. Y a partir de ahí, no dudes que la ciudadanía tendrá que responder en su momento. Llegamos al final del programa. Estás desde luego invitado en otros programas para que vayamos siguiendo el tema de la aterrización de lo que es la sentencia. Llegamos al final del programa en esta alianza que tenemos, Diálogos Jurídicos con Corporativo y Medios de Comunicación, que nos ven a través de Facebook, YouTube y diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, esperando contar con su participación en próximos programas, sus cuestionamientos, sus preguntas, que al final del camino tenemos que involucrarnos todos en los diferentes temas que nos ocupa a los oaxaqueños. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima emisión, próximo lunes, y el próximo miércoles tenemos diálogos con periodistas. Muy buenas tardes.